Bien, una vez más, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión en la cual vamos a encarar un nuevo capítulo, ¿sí? Que corresponde al modelo relacional, ¿sí? De todos modos, nosotros ya hemos empezado a ver esto de los modelos de datos. Prácticamente con el modelo de entidad-relación hemos iniciado el poder ver qué herramientas conceptuales o con cuáles se cuenta básicamente para que nosotros podamos llegar a modelar bases de datos, ¿sí? Prácticamente que habíamos dicho de los modelos de datos, que al ser herramientas conceptuales, trabajan en el esquema conceptual, en el nivel conceptual de la arquitectura de base de datos, obviamente con la tendencia de poder dar un gran apoyo para poder llegar luego al nivel físico o donde es ya la implementación de nuestra base de datos con un gestor de base de datos, ¿no? Entonces, la gran necesidad de poder utilizar un modelo de datos está en que nosotros no podemos llegar a una creación de base de datos física si nosotros no hacemos uso de un modelo, ¿no? El primer modelo, como ya había mencionado, al ser el modelo de entidad-relación, el primero en que nosotros hemos podido ver con su herramienta fundamental que ha sido el diagrama entidad-relación, hemos podido llegar nosotros a poder generar un esquema de base de datos, ¿sí? Esquema de base de datos que nos ha servido para la implementación física y por tanto es nuestra primera herramienta, ¿sí? Una primera arma que nosotros tenemos al momento de modelar las bases de datos. Bien, de todos modos, el modelo entidad-relación tiene una cierta relación directa con el modelo relacional que vamos a empezar a ver ahora, tomando en cuenta que los gestores de base de datos y básicamente en la actualidad las bases de datos que se van manejando en producción en distintas organizaciones tienen mucho que ver con el modelo relacional, ¿sí? Entonces, nosotros acá en este capítulo vamos a conocer algunos elementos técnicos necesarios e importantes para dar a entender cómo realmente vamos a empezar a hablar técnicamente cuando hablemos de implementaciones de base de datos, ya que estos tienen mucho que ver con el modelo relacional, ¿sí? Bien, en este entendido, el modelo relacional es un modelo de base de datos basado en registros, ¿sí? Algo que ya les había anticipado, el modelo relacional no va a trabajar con una herramienta gráfica, ya que eso le hace a que pueda ser un tanto tosca su presentación. Sin embargo, muy importante en todas las apreciaciones, conceptos, definiciones y elementos que va a utilizar, que obviamente para nosotros de aquí en más, por mientras tengamos que hablar de base de datos relacionales, entonces va a quedar siempre plasmado en nuestra comprensión y en nuestro conocimiento prácticamente, ¿sí? Bien, nuevos términos que van a ir apareciendo, nuevos elementos a considerar que no van a tener que dejarse de lado a la hora de hablar de bases de datos, ¿sí? Entonces, eso es algo que es muy importante que nos va a dejar este capítulo, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Tenemos el modelo relacional, ahí está su presentación, ¿sí? Modelo relacional MR, así también en muchos casos se lo representa para identificar al modelo relacional. Recordemos que para poder mencionar el modelo entidad-relación estaba el MER, ¿no? O sea, modelo entidad-relación. Ahora para nosotros modelo relacional MR, así va a quedar, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estamos buscando, sí, con este capítulo? Dice, comprender los principios estructurales del modelo de datos relacional formal, ¿sí? Vamos a ver de que tenemos principios, conceptos, algunas definiciones técnicas que nos va a ayudar a comprender la estructura que tiene el modelo relacional, por una parte. Que dice entender los conceptos de integridad, de entidad e integridad referencial y apreciar su importancia. Algo que nosotros indirectamente, tal vez sin conocer mucho en el modelo entidad-relación, ya lo hemos aplicado y vamos a acá corroborar de manera ya formal, como corresponde. Entonces vamos a hablar de las restricciones de integridad. Restricción que quiere decir cosas que debemos respetar, ¿no? Entonces vamos a tener ahí la restricción de integridad de entidad
y la restricción de integridad referencial, muy importantes acá en el modelo relacional, pero una vez más, nosotros ya lo hemos utilizado de manera tal en el modelo entidad-relación. Sin embargo, tal vez no nos dábamos cuenta o si nos hemos dado cuenta, no sabíamos cómo llamar a esos elementos que ya hemos utilizado. Entonces, ahora les vamos a dar justamente esa razón y esa definición. ¿Qué más dice? Entender los significados e implicaciones del concepto nulo en el modelo relacional. También algo que ya lo habríamos considerado en el modelo de entidad-relación, sobre todo cuando hemos hecho trabajos de implementación física, o sea, con el gestor de base de datos Access, que ha sido el que hemos utilizado en primera instancia, ¿no? Entonces, acá vamos a nomás darle la importancia a esto de los nulos, ya que se utiliza bastante, ¿sí? Bien, entonces como objetivos perseguimos ello. ¿Qué vamos a tener? Vamos a dividir toda esta nuestra presentación en tres secciones. Una que va a ser la presentación y orígenes del modelo relacional, algo de teoría, algo de historia, algo de conceptos básicos que van a fundamentar el modelo relacional. Después que vamos a ver la estructura de datos relacional, en la cual vamos a mantener nomás bastante, no vamos a decir ampulosamente, pero sí con un poco más de, a ver, de interioridad en la definición de algunas cosas que vamos a ir detallando en el cuerpo de esta nuestra presentación. Y para finalizar, vamos a ver las características generales de integridad de datos. Ahí es justamente donde vamos a hablar de las restricciones de integridad, por una parte, y también del concepto nulo, que es muy importante también que nosotros lo entendamos. Bien, entonces vayamos avanzando con la parte definitoria y como tal, a ver, conceptual de lo que es el modelo relacional. A ver, ¿qué es lo que dice? El modelo relacional fue presentado por primera vez por Ted Code. Por si acaso, Ted Code es uno de los que ha acuñado, uno de los padres, llamémosle, de lo que es las bases de datos, ¿sí? Pero desde el punto de vista de ser los que han formalizado, ¿sí? Formalizado la idea de base de datos, del cómo deberían estarse relacionando todos los elementos de base de datos y demás, ¿no? No tanto desde el punto de vista de los que han generado, por ejemplo, los gestores de base de datos, tendencias de base de datos y demás, ¿no? Pero obviamente es uno de los primeros que ha trabajado en esta parte, ¿no? Entonces tiene mucho que ver este personaje en el ámbito de base de datos. Bien, dice, y esto ya en 1970, entonces miren que es bastante antiguo, ¿sí? Es bastante antiguo, pero muy actual en su uso como tal, ¿no? No podemos nosotros en este momento pensar en bases de datos que no estén relacionadas, sobre todo para lo que son los sistemas robustos de administración de datos, ¿sí? Entonces, como les había indicado, el modelo relacional en la actualidad es bastante utilizada. Ya de por sí los gestores de base de datos que en este momento se están utilizando a gran escala tienen la concepción del modelo relacional. Bien, ¿qué más dice? Entonces, Ted Code en 1970, en ese momento él trabajaba en IBM, sabemos que IBM es una gran empresa, ha sido un gran consorcio, entonces obviamente el hablar de que él haya estado inmiscuido con esa empresa, obviamente habla bastante bien de él, ¿no? Dice, y atrajo la atención inmediata debido a su simplicidad y fundamentación matemática. No vamos a entrar en un detalle bastante estricto matemático, pero el modelo relacional obviamente viene siendo originado a partir de los conceptos básicos y obviamente también bastante acuñados de la matemática, ¿sí? Sobre todo en la parte de álgebra, ¿sí? Y también la lógica de predicados, esto tiene que ver bastante con análisis fundamental lógico y obviamente ha tenido mucho que ver, ¿sí? Este ámbito para la generación del modelo relacional. ¿Qué más dice? El modelo utiliza el concepto de una relación matemática
algo parecido a una tabla de valores, ¿sí? Y si alguien dice, bueno, tabla de valores, ¿tendrá que ver con las tablas que tal vez nosotros ya hemos ido definiendo en el modelo entidad-relación? De cierta manera sí, ¿sí? De cierta manera sí. Bien, ¿qué más dice? A esta tabla, este concepto relacional matemático dice como su bloque de construcción básico y tiene una base teórica en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados de primer orden. Entonces, acá está hablando de su esencia como tal, ¿no? Teoría de conjuntos, sí, es muy importante. Sabemos que los conjuntos pueden relacionarse, entonces a partir de esa idea también nace justamente el análisis del modelo relacional, ¿sí? Y la lógica de predicados de primer orden que hace un momento mencionaba, ¿no? Bien, ¿qué más? El modelo más usado en aplicaciones comerciales de procesamiento de datos convencionales. En la actualidad eso es lo que está sucediendo. Si bien hemos hablado que hay una tendencia, ¿no? De las bases de datos no relacionales, pero que de todos modos, más allá de que puedan ser denominados gestores de base de datos no relacionales o tecnologías o técnicas de base de datos no relacionales, no implica de que nosotros no podamos de alguna manera considerar que todos los datos pueden estar relacionados. Entonces, en el fondo, no se deja la idea de relacionamiento de datos, ¿sí? Y más aún, si es que vamos a formalizar bases de datos relacionales, y obviamente los grandes gestores de bases de datos que en este momento se están utilizando a nivel comercial, a nivel organizacional, a nivel empresarial, entonces obviamente están trabajando con el modelo relacional, ¿sí? Entonces, miren la gran importancia que tiene este modelo en nuestra actualidad, ¿no? Bien, ¿qué más dice? El modelo relacional representa la base de datos como una colección de relaciones, ¿sí? Una colección de relaciones. Ahora, acá un poco viene la parte que en un principio nos llega a confundir. Por ejemplo, el modelo entidad-relación tenía sus tres conceptos: las entidades, sus atributos y las relaciones que había entre entidades, ¿no? Ahora, para nosotros una relación, ¿sí? Acá en el modelo relacional va a ser algo similar a lo que nosotros podíamos entender como lo que ha sido una tabla después de haber hecho un mapeo, por ejemplo, del modelo entidad-relación, ¿no? Entonces, por aquí viene esa parte que en un momento dado a veces nos confunde pasar entre un modelo a este modelo. Sin embargo, mucho va a depender del ámbito en el cual estemos nosotros desarrollando nuestro, no solamente conocimiento, sino el hecho de poder estar abarcando alguna solución a nivel de modelado. Entonces, si nosotros estamos utilizando un modelo entidad-relación, entonces vamos a hablar dentro del ámbito técnico y como corresponde hablar del modelo entidad-relación. Sin embargo, cuando hablemos del modelo relacional y hablemos dentro del entorno del modelo relacional, entonces tenemos que tener la capacidad de hablar con los conceptos que correspondan al modelo relacional también, ¿sí? Es por eso que acá dice, la base de datos no es más que una colección de relaciones, pero vamos a ver que a estas relaciones nosotros le vamos a dar un aspecto similar a lo que nosotros le llamábamos tabla en el modelo entidad-relación. Entonces nos vamos a ir acostumbrando, ¿sí? No va a haber mayor inconveniente. En un principio sí puede ser alguna confusión, pero más allá de ello, vamos a ver de que tampoco es muy complicado. ¿Qué dice? Informalmente, cada una de estas relaciones se parece a una tabla de valores o, de forma algo más extensa, a un fichero plano de registros, ¿no? Entonces, miren lo que les acabo de decir, ¿no? Vamos a ver que estas relaciones tienen un aspecto de tabla y dice un sentido estricto, no es más que un fichero plano de registros. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que dentro de las tablas podemos plasmar registros. Cada registro, cada fila de una tabla para nosotros corresponde a una realidad individual, ¿no? Una entidad concreta, así también la habíamos llamado desde el modelo entidad-relación. Entonces, ahora vamos a ir formalizando con otro tipo de nombres también a estos registros. Bien, ¿qué más dice? Cuando una relación, o sea, está hablando de ese fichero plano, de esa especie de tabla, dice, cuando una relación
está pensada como una tabla de valores. Cada fila representa una colección de valores relacionados, ¿no? Entonces, miren, haciendo un análisis mental simplemente, si nosotros nos imaginamos una tabla, cada fila, ¿sí? Para nosotros, para empezar, están relacionados. Los datos están relacionados entre ellos porque corresponden a una entidad como tal o a un elemento de la vida real que en ese momento existe y así como lo habla ese registro, así es como se debería estar viendo en la vida real, ¿no? Eso es lo que ya desde un principio habíamos mencionado. ¿Qué más? En el modelo relacional dice, cada fila de la tabla representa un hecho que por lo general se corresponde con una relación o entidad real. Miren, estamos haciendo bastante hincapié en los registros de estas tablas. Cada registro es una situación real que puede estar, bueno, que no puede, que debe estar sucediendo. Por ejemplo, imaginémonos una tabla persona, ¿no? Una tabla persona en la cual sus atributos sean carne de identidad, nombres, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento y estado civil, por ejemplo, ¿sí? Cada registro que nosotros tengamos, cada tupla que nosotros vayamos añadiendo a esta nuestra tabla, ¿qué es lo que está pasando? Estamos identificando a una persona que en realidad así es como se va definiendo sus datos. Por ejemplo, decir carnet de identidad número 3878-200, por ejemplo, ¿no? Juan Pérez Flores, por ejemplo, ¿no? Fecha de nacimiento 25 de agosto de 1980, ¿sí? Y estado civil casado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si así es como se está definiendo un registro, así es como en la realidad debería estar sucediendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere también el modelo relacional. Obviamente ya le vamos a dar los nombres técnicos que hace un momento ya he mencionado. Bien, ¿qué más dice? El nombre de la tabla y de las columnas, dice, se utiliza para ayudar a interpretar el significado de cada uno de los valores de las filas. Entonces aquí estamos hablando de los datos como tal, ¿no? Los datos que para nosotros son muy importantes, ¿sí? Muy importantes. Entonces, justamente a razón de eso es que acá de manera técnica vamos a ir viendo que para nosotros la intersección de fila-columna no es más que un dato que corresponde a un atributo para una entidad concreta como tal. Entonces, así vamos a ir trabajando en el modelo relacional. Bien. Una vez más, esto a nivel de qué? A nivel simplemente de registros, porque ya no tenemos aquí una herramienta gráfica, ¿no? En el modelo entidad-relación teníamos la herramienta gráfica que era el diagrama entidad-relación. Aquí ya no lo tenemos. Bien, a ver, vamos a ir viendo entonces nuestra siguiente presentación para ver qué es lo que se nos tiene, ¿no? Dice, es un modelo de datos lógico, ¿sí? De representación basada en registros, lo que yo les iba mencionando, ¿no? Entonces, vamos a dividirla en tres partes, dice. La estructura de datos, ¿sí? El cómo está compuesto, las relaciones de los cuales habla el modelo relacional. Vamos a hablar de la integridad de datos, ¿sí? Muy importante, ahí vamos a hacer hincapié bastante en un elemento que en un momento dado una de sus compañeras consultaba, ¿sí? Y la manipulación de datos, pero la manipulación de datos desde el orden conceptual, desde el orden de entendimiento, que así nosotros podemos manipular los datos y obviamente el modelo relacional se ocupa de poderle dar un término técnico a esa actividad que nosotros desarrollamos y obviamente las reglas con las cuales tenemos que nosotros contar a la hora de poder definir la manipulación de datos, ¿no? Bien, entonces empecemos. La estructura de datos relacional. A ver, ¿qué es lo que dice según el modelo relacional? Las bases de datos son un conjunto de relaciones. Eso es lo que decía hace un momento ya inclusive, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos nosotros una gráfica bastante particular en la cual vamos a poder observar lo siguiente. Para nosotros, en el modelo entidad-relación, esto que estamos mostrando tenía una identificación bastante clara, sobre todo cuando hacíamos el mapeo a tablas, ¿no? Si recuerdan, el mapeo a tablas. En el modelo relacional ahora no le llama tablas, le denomina relaciones, pero desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Conceptual, porque técnicamente
Esto para nosotros va a llegar a ser tablas, sobre todo cuando nosotros hacemos la implementación física con un gestor de base de datos. Ahí ya no hay vuelta que dar, son tablas, denominadas tablas. Pero mientras nosotros estemos utilizando un modelo de datos, puede ser el modelo entidad-relación, al haber llegado a su fase de mapeo a tablas, y en este caso el modelo relacional, que habla de una relación, ¿sí? Una relación que tiene filas, columnas, que ya vamos a darles nombres exactos, ¿sí? Entonces dice, es un conjunto de relaciones, y las relaciones en el modelo relacional son los nombres que se les dan a estas estructuras, que para nosotros tienen una semejanza a una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos pondríamos a pensar en el modelo de entidad-relación una entidad persona, sabíamos que esa entidad persona a la larga en el mapeo a tablas llega a ser una tabla, ¿no? Y a esa tabla le llamábamos persona, ¿no? Ahora, en el modelo relacional no le vamos a llamar tabla persona, ¿sí? Tampoco entidad persona. Le vamos a llamar relación persona, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que dice, y a eso me refería con que puede existir una especie de confusión, porque pasar de un modelo a otro en el cual, en el modelo de entidad-relación yo hablaba de las relaciones entre entidades, acá hablar de las relaciones es hablar de esta estructura conceptual que tiene un aspecto de tabla, que va a llegar a ser tabla, pero una vez que nosotros hablemos de la implementación física como tal, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Así es como nosotros en el modelo relacional entendemos a las relaciones. Las relaciones son estos elementos, estas estructuras conceptuales que tienen el aspecto de tablas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros digamos, a ver, en el modelo de entidad-relación identificábamos una entidad que se llame, por ejemplo, maquinaria, ¿sí? Entonces teníamos la entidad maquinaria. Acá en el modelo relacional le vamos a llamar la relación maquinaria, así le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque dice ahora la relación como tal se enmarca en que hay filas y columnas. Esa es la relación por el cual ahora tiene el concepto definido de esa manera, ¿no? Bien, entonces así es como nosotros vamos a interpretar a partir de ahora, ¿no? Entonces, con justa razón, tomando en cuenta lo que estoy aclarando, entonces dice base de datos no es más que un conjunto de relaciones, ¿sí? Conjunto de relaciones que están obviamente asociadas, están referenciadas, están unidas a partir de algo, algo similar que nosotros hemos visto en el modelo entidad-relación, ¿no? Entonces, por eso es que acá tenemos entre estas relaciones, tenemos las flechas, ¿no? Estas flechas están marcando la asociación, la unión que se tiene entre estas relaciones, ¿sí? Algo que nosotros ya hemos comprendido para qué también sirve esta, esta unión, ¿sí? Que tenemos, esta referenciación que tenemos entre tal. Bien, en este caso, entonces, a lo que para nosotros era tablas, acá en el modelo relacional se le denomina relaciones, ¿sí? Bien, vayamos avanzando. Una relación como tal, ¿sí? Está compuesta ahora técnicamente con algunos nombres que vamos a ir dando a cada uno de estos elementos con los que está armado cada una de las relaciones, ¿sí? Y algunos nombres no son ajenos a nuestro conocimiento ya, entonces los vamos a reutilizar según lo que habíamos visto en el modelo de entidad-relación. A ver, ¿qué es lo que se tiene? Dice una relación está compuesta por lo siguiente. Para empezar, una relación tiene un nombre. Entonces, ahí está lo que les decía. Para nosotros en el modelo de entidad-relación, sobre todo en la fase de mapeo, le llamábamos tabla empleado, por ejemplo, para este ejemplo en particular que estamos viendo. En este caso le llamamos la relación empleado, ¿no? Así vamos a hablar, porque estamos justamente en el modelo relacional. Entonces, ahí vamos a decir, el nombre de la relación está ahí. Entonces, para nosotros es la relación empleado. Más allá de que va a ser una tabla, eso es lo que tenemos que entender. La tabla, porque eso nosotros físicamente lo vamos a tener implementado con la ayuda de un gestor de base de datos. Entonces, para nosotros en el modelo relacional le llamamos a la relación empleado, ¿sí? Está haciendo referencia a toda esta estructura que la vamos a empezar a analizar. Entonces, la relación tiene un nombre, ahí está, ¿sí? Ahora, como toda estructura que nosotros ya lo hemos visto desde el modelo entidad-relación,
aquí se tiene atributos. Entonces, los atributos vamos a utilizarlos como siempre lo hemos utilizado. Miren, de esta relación, esta que va a ser tabla a futuro, los nombres de columnas son los atributos, así como nosotros lo hemos ido viendo desde el modelo entidad-relación. Entonces, no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Ningún problema. Ahora, cada uno de los registros, o sea, de las filas, técnicamente se lo conoce como tuplas, ¿sí? Tuplas, cada uno de los registros, cada una de las filas. Ahora, cada una de las filas obviamente representan una realidad concreta, ¿no? Que también le vamos a llamar instancia o estado también de la relación, ¿sí? Bien, entonces cada una de estas filas se denominan ahora tuplas y cada una de ellas sabemos que sus datos como tal que se están registrando están totalmente relacionados. ¿Por qué? Porque representan a una entidad concreta como tal. A esa entidad concreta como tal que les estoy mencionando también le vamos a llamar estado o instancia, ¿sí? De una relación. Bien, pero ahí está, ¿sí? Entonces, cada registro, cada fila son denominados técnicamente tuplas, ¿sí? Tuplas. Bien, por otra parte, la cantidad de tuplas que nosotros tengamos en nuestras relaciones se denomina cardinalidad. Por ejemplo, esta cardinalidad nosotros lo hemos utilizado en el modelo entidad-relación para identificar, por ejemplo, cardinalidades de uno a uno, uno a muchos y demás, ¿no? Bien, en este caso, en un sentido más estricto, la cardinalidad en el modelo relacional dice no es más que la cantidad de tuplas que tenga una relación. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos 5 tuplas, por tanto la cardinalidad de esta relación es 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como ahora se utiliza este término en el modelo relacional. Por otra parte, la cantidad de atributos que se vaya a tener en una relación, entonces ahora se comprende que eso representa el grado de la relación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos atributos tenemos? Tenemos 10, entonces vamos a decir el grado de esta relación es 10, ¿sí? No es más que la cantidad de atributos. Entonces, miren, estos conceptos están apareciendo acá y van a aparecer otros más, pero hablando ya de la estructura de una relación en el modelo relacional, entonces podemos decir de que la relación tiene nombre, la relación tiene atributos, que no son más que los nombres de esas columnas que estamos viendo ahí, la relación tiene tuplas, que no son más que los registros, ¿sí? Los registros y cada registro representa una instancia de la relación, ¿sí? Una entidad concreta como tal, una realidad que se está comprendiendo que existe, ¿sí? Bien. Y la cantidad de tuplas que nosotros tengamos en la relación no es más que estar hablando de la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad. En este caso, si tenemos 5 tuplas, entonces nuestra cardinalidad es 5 para esta nuestra relación. Por otra parte, la cantidad de atributos marca el grado de una relación, ¿sí? Si nosotros acá tenemos 10 atributos, entonces el grado de nuestra relación es 10. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, miren, aquí cosas nuevas, nuevas, nuevas como tal, están apareciendo el concepto de tupla y el concepto de grado de relación. La cardinalidad le estamos dando otro sentido, sin embargo, también ya hemos utilizado este término. Y lo de atributos se mantiene tal cual nosotros lo imaginábamos, lo hemos utilizado también en el modelo entidad-relación. Entonces no hay mayor inconveniente. ¿Sí? Bien, vayamos avanzando. Entonces, en una relación, ¿cuáles son los conceptos que hemos ido encontrando? Y los vamos a ir definiendo de la manera más formal posible, ¿no? ¿Qué dice? Tupla, ¿sí? La tupla, o sea, los registros en esa tabla, las filas que hemos visto. Dice, una tupla, dice, si la tupla denominada T es una relación, o perdón, en la relación R, entonces T pertenece a la relación. Miren que mucho se utiliza, obviamente nosotros no vamos a utilizar mucho, mucho, mucho la notación matemática, ¿sí? Sobre todo la que tiene que ver la representación formal en una notación de álgebra, una notación de conjuntos de pertenencia y demás, pero obviamente nosotros vamos a utilizar lo más básico posible, ¿no? Entonces acá, ¿qué dice? Si hay una tupla T, imaginémonos una tupla cualquiera,
dice, si esta está en la relación, hablemos que ahora la relación para nosotros es esa estructura en forma de tabla, ¿sí? Dice, entonces, si te pertenece a esto, si está en esta relación, entonces te pertenece a la relación. Entonces, eso es cierto, ¿no? Si está dentro de una relación es porque le pertenece, está dentro de, ¿no? Ahora, ¿qué dice de los atributos? Debe tener un nombre único dentro de cada relación. A ver, nosotros podemos utilizar el nombre de atributos de manera idéntica, pero en diferentes relaciones. Es algo que hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos ido trabajando en el modelo entidad-relación. Por ejemplo, no sé si en uno de los últimos ejemplos, pero a ver, asumamos lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablaba de una tabla empleado, decía nombre del empleado, utilizaba el atributo nombre, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de un departamento, ¿sí? Una tabla departamento, y decía el nombre del departamento, también le ponía nombre. Entonces, bueno, valga el término redundante, ese nombre que utilizábamos para nombrar diferentes cosas en diferentes tablas, no teníamos mayor inconveniente en poder utilizarlo, ¿sí? Y es más, no nos trae ningún inconveniente en la realidad también, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, el poder utilizar un nombre duplicado en una misma relación o en una misma tabla, eso sí me trae problemas, ¿no? Yo no puedo utilizar dos nombres idénticos en atributos diferentes en una misma tabla o en este caso en una misma relación. Eso no se debe hacer. Y es más, así está controlado en la actualidad. Por ejemplo, a ver, vayan probando en el mismo Access, por ejemplo, traten de incluir dos atributos con el mismo nombre en la misma tabla, por ejemplo, ¿no? Entonces no les va a permitir. ¿Por qué? Porque eso no está permitido desde la concepción del modelo relacional. Por tanto, eso no se puede. Entonces, eso indica esta parte del atributo, ¿no? ¿Qué dice ahora de la cardinalidad? Dice, número de tuplas en una relación, lo que les indicaba, ¿no? Si es que yo tengo 5 tuplas en mi relación, entonces la cardinalidad es 5, ¿sí? Simplemente así de sencillo se lo define. Dice el grado. El grado no es más que el número o la cantidad de atributos de una relación, lo que también les había indicado. En nuestro ejemplo anterior teníamos 10 atributos, entonces el grado de mi relación es 10, por ejemplo, ¿no? Así de sencillo se lo trata al grado y también a la cardinalidad. Ahora, un nuevo concepto que aparece acá es el dominio, ¿sí? El dominio de una el dominio no vamos a llamar ni siquiera de una relación, el dominio de cada uno de los atributos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Colección de valores permitidos para ciertos atributos, ¿no? Ciertos atributos, obviamente no quiere decir que discrimina a algunos. En sí, todos los atributos llegan a tener un dominio y enseguida vamos a hablar de los dominios, ¿sí? Bien, pero ya de por sí el dominio no es más que los valores que se permiten para los atributos, en otras palabras. Si alguien dice, ah, ya, se refiere, por ejemplo, al tipo de dato, por ejemplo, cuando yo hablo de edad como atributo, edad de una persona, por ejemplo, alguien dice, bueno, la edad de una persona tiene como tipo de dato números, ¿no? Un tipo de dato numérico. Entonces sí vamos a utilizar de esa manera para empezar un concepto de esa manera. Sin embargo, el dominio va a ir un poco más allá. Vamos a analizar inclusive los posibles valores que se vaya a tener. Entonces no solamente lo vamos a decir, ah, bueno, para el atributo de edad, entonces es un número y listo. No, vamos a hacer un análisis un poquito más serio para poder definir los dominios. Pero por ahí también va el camino, ¿no? No es que estemos alejados de eso que les estoy mencionando. Bien. Entonces, ¿qué dice de la relación? Es una estructura de datos fundamental del modelo, o sea, de este modelo relacional que estamos empezando a conocer. Entonces, la relación dice, tiene un nombre y representa una entidad genérica, ¿no? Así como en el modelo entidad-relación decíamos, la entidad representa a un gran grupo de elementos de ese tipo, ¿no? Entonces, igualito, ahora la relación tiene un nombre y representa una entidad genérica, ¿sí? Representa a un general, a un común de elementos de la vida real, ¿sí? ¿Qué más dice? Tiene un conjunto de tuplas, evidentemente. Nosotros no podemos imaginar de que tengamos una relación vacía. Siempre tiene un propósito de tener tuplas. ¿Qué más?
Cada tupla representa una entidad concreta, lo que les había mencionado, ¿no? Es una realidad que evidentemente está sucediendo o ha sucedido, pero que así debe estar registrado, ¿no? ¿Qué más dice? Compuesta de atributos con nombre y entre paréntesis dice y dominio, o sea, los atributos que nosotros vamos a tener en estas relaciones van a estar acompañados cada uno de estos atributos con su dominio, o sea, el tipo de valor permitido para ese dominio. Como les decía, si hablo de edades, bueno, que se permitan números, ¿no? Como valores permitidos para ese atributo. Por ejemplo, si digo nombre, que se permita nombre de una persona, por ejemplo, entonces que se permita ahí valores alfabéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos van a ser los tipos de valores que nosotros vamos a prever que se utilicen, ¿no? Para los atributos como tal. ¿Qué más? Cada atributo representa un atributo de la entidad, ¿no? Entonces, si nosotros acá vemos, hacemos una analogía con la entidad que hablábamos en el modelo entidad-relación, entonces, obviamente, los atributos de esa entidad, en este caso, también representan lo mismo en el modelo relacional, ¿sí? Son las características como tal y tienen que estar ahí implementadas. Y lo están, así como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué más dice? Representada mediante una tabla con filas y columnas, ¿sí? Modelo basado en la teoría matemática, como les había mencionado, ¿no? Y dice, tiene una analogía entre la relación de concepto matemático, la relación como concepto matemático y la tabla, ¿no? Bien, entonces, tiene mucho que ver. Entonces, en muchos casos, cuando hablo del modelo relacional, por distintas razones, a veces siempre se nos sale ahí a las tablas, ¿no? Pero como nosotros entendemos que los modelos son herramientas conceptuales, todavía no podemos hablar del término tabla como tal, al final porque no está sufriendo todavía la implementación física, pero sabemos que técnicamente en el futuro va a haber una representación a nivel de tabla, ¿no? Entonces, por eso es que en muchos casos siempre hablamos de tabla, 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 porque al final van a llegar a ser tablas, ¿sí? Pero también tenemos que ser bastante serios y formales a la hora de hablar técnicamente cuando estamos dentro de un modelo, ¿no? Si estamos dentro del modelo entidad-relación, hablemos con toda la idea que nos ha plasmado el modelo entidad-relación. Si estamos dentro del modelo relacional, hablemos con todos los términos técnicos que se presenta el modelo relacional, ¿no? Entonces, ahí está, nos sigue presentando, nos sigue ahondando en algunas ideas que obviamente no van a dejar de existir y tampoco no vamos a dejar de tomarlos en cuenta. Es más, bastante vamos a hablar de los términos que estoy mencionando y siempre voy a hacer hincapié respecto a esto, ¿sí? Bien, entonces hablemos de los dominios que hace un momento habíamos mencionado, ¿no? Decíamos, los dominios están estrictamente, tienen que ver con esto de los atributos, o sea, los tipos de valores y todas las cosas, ¿no? Que habíamos mencionado. Ahora, los vamos a ir definiendo formalmente. ¿Qué es lo que dice del dominio? Conjunto de valores atómicos, ¿no? Atómicos del mismo tipo, donde toman su valor los atributos, ¿sí? En otras palabras, valores permitidos para los atributos. Así como mencionamos hace un momento. Si hay un atributo de edad, yo voy a decir, bueno, aquí tenemos que permitir solamente valores numéricos, ¿sí? Pero vamos a ir un poco más allá de simplemente definir valores numéricos. Pero ya de por sí, esa es la idea que se tiene con esto del dominio, ¿no? ¿Qué más dice? La definición de dominios forma parte de la definición de la base de datos. Si en algún momento nosotros habíamos mencionado de que tenemos que ir analizando entidad por entidad en el modelo entidad-relación, ahora aquí en el modelo relacional es mucho más estricto todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer básicamente y prácticamente también la esencia real de cada una de estas relaciones que a futuro van a ser tablas, ¿sí? Ya no nos vamos a contentar simplemente con decir, bueno, tiene tantos atributos y estos son los atributos, sino que ahora vamos a analizar inclusive qué representa cada uno de los atributos y cuáles son sus dominios que se están utilizando, ¿sí? Y vamos a analizar atributo por atributo de cada una de las relaciones y sabemos que la base de datos no es más que un conjunto que está bien referenciado entre las relaciones que pueda llegar a tener esta base de datos, ¿no? Bien, entonces va a ser muy importante. Alguien dirá, pero
se me hace que vamos a trabajar bastante entonces en la definición, porque hasta hace un tiempo solamente definía la tabla y sus atributos y cómo están relacionados y listo. Y ahora me dicen de que tengo que tratar atributo por atributo y empezar a consolidar el entender una base de datos. Evidentemente, ese es el trabajo que nosotros tenemos, ¿sí? Así es como se tiene que trabajar en una realidad, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Eh, a ver, la definición de dominios forma parte de la definición de la base de datos, es lo que habíamos mencionado. Cada atributo definido sobre un único dominio es obligatorio, dice, ¿no? Cada atributo que nosotros vayamos identificando debe tener su dominio, sí o sí. O sea, no podemos pensar nosotros en atributos que no tengan su dominio. ¿Y qué hemos dicho del dominio? No es más que los valores permitidos que se van a tener para ese atributo en particular, ¿no? Entonces, todos los atributos tienen su dominio y esto es obligado, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Si A y B son atributos, imaginémonos en una relación dos atributos, ¿sí? Y representan un mismo concepto, o sea, estos atributos representan una misma idea, en otras palabras, entonces A y B van a tener el mismo dominio, ¿sí? Por ejemplo, a ver, imaginémonos, y aquí va a jugar mucho y va a tener mucha importancia nuestro análisis mental. ¿Qué pasa si nosotros pensamos en una relación denominada persona, ¿sí? Persona, con los siguientes atributos: CI, nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿sí? Y dirección más, ¿sí? Imaginemos eso. Entonces, nuestra relación persona, CI, nombre, apellido paterno, apellido materno y dirección, ¿sí? Bien. Y aquí dice si A y B son atributos, ¿no? Entonces, a ver, pensemos en los atributos apellido paterno y apellido materno, ¿sí? Apellido paterno y apellido materno. Y dice acá, y representa un mismo concepto. Si nosotros vemos, el apellido materno y el apellido paterno marcan la misma idea, son apellidos, ¿sí? Que obviamente le dan la identificación a la persona como tal. Entonces, son del mismo concepto, ¿sí? Entonces, apellido paterno y apellido materno son el mismo concepto. Entonces dice, por tanto, van a llegar a tener el mismo dominio, ¿sí? Por ejemplo, para los apellidos nosotros podemos estar hablando apellidos válidos de una persona, por ejemplo, como dominio, o caracteres o perdón, o tipo de dato de cadena de caracteres para los apellidos. Entonces, están manteniendo la misma idea, por tanto, tienen el mismo dominio. En cambio, no sería lo mismo, por ejemplo, decir el CI y el nombre de la persona que lleguen a tener el mismo dominio. ¿Por qué? Porque para empezar, el CI y el nombre de la persona marcan diferentes ideas, no están dentro de un mismo concepto. Por tanto, sus dominios o los tipos de valores que se les va a permitir a estos atributos son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que nosotros en los atributos podemos llegar a tener dominios idénticos para distintos atributos identificados. Pero estos atributos seguramente van a tener una misma idea, así como había hablado de los apellidos, por ejemplo, ¿sí? Que mantienen la misma idea, el mismo concepto. Pero así es como se representa y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que cada atributo sí o sí debe tener su dominio, ¿no? Que algunos atributos compartan el mismo dominio, esa ya es otra cosa. Es un análisis que nosotros lo realizamos, así como lo acabo de hacer con la idea de esta relación persona, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice? El dominio, ¿sí? D, obviamente con la letra D se le identifica el dominio como una función básicamente. Dice, puede contener valores no tomados por ningún atributo, ¿no? Entonces, dice, los dominios pueden contener valores no tomados por ningún atributo. Es que nosotros podemos ir definiendo los dominios y en algún momento no siempre se llega a utilizar por los atributos, o si se lo utiliza, se lo hace de manera parcial. Bien, de manera formal, acá, ¿qué es lo que dice? Los valores de A, o sea, está hablando de los atributos, ¿no? Los valores de los atributos están incluidos, ¿sí? Dentro del dominio definido para el atributo A. Así es como básicamente se está denotando esta parte. Entonces dice, los valores de los atributos o de un atributo
está incluido dentro de la definición del dominio que se haya realizado para el atributo A. Así es como nosotros entendemos. Entonces, ¿qué había dicho hace un momento? Vamos a utilizar notación básica de álgebra, ¿sí? Y obviamente de teoría de conjuntos. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, acá entonces vamos a empezar a ya ir identificando básicamente esto de los dominios. ¿Qué es lo que dice acá, por ejemplo? Ejemplo de dominios para la relación empleado. Bien, entonces esta relación que a futuro llega a ser una tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá? El CI es un atributo. Perfecto. ¿Cuál es el dominio para este atributo CI? Por ejemplo, podemos decir valores numéricos. Y en un caso técnico estricto, podemos decir enteros, ¿sí? Es algo que hemos utilizado en lenguajes de programación y todo ello. Entonces, acá en base de datos también podemos involucrar esto. En un futuro concreto, son valores concretos, ¿no? Lo que va a tener el CI. Entonces, ¿para qué hemos marcado el dominio? Para que nosotros justamente podamos llegar a ofrecer este tipo de valores. ¿Por qué? Porque el dominio decía valores numéricos de tipo entero. Entonces, es lo que estamos respetando acá. ¿Sí? A ver, podemos tener otro tipo de definición para este atributo, o sea, ofrecer otro dominio, ¿no? Por ejemplo, para el mismo atributo CI, podemos decir cuál va a ser el dominio para CI y alguien dirá, va a ser valores alfanuméricos, ¿sí? Entonces ya no va a ser necesariamente números solamente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir caracteres de longitud 10, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los valores que preveemos que se van a ir registrando son de esta manera. Parte numérica, parte literal, ¿no? Parte numérica, parte literal. Entonces, miren, ahí está la importancia de que nosotros tenemos que hacer el análisis atributo por atributo, ¿sí? Ya no nos vamos a contentar en mecanizarnos y en decir, ah, bueno, este atributo parece que tiene este tipo de dato y le meto y listo, ¿no? Entonces acá tenemos que analizar con calma cada uno de los atributos. Por ejemplo, nombre del empleado, ¿sí? ¿Cuál es el dominio para el atributo nombres? Dice, una manera formal de definir, dice, son nombres de personas. Perfecto, nombres de personas. ¿Qué tipo de dato puede ser? Varchar, esto estamos hablando de cadena de caracteres variables, en su momento ya lo vamos a ir implementando porque a partir de este capítulo y sobre todo desde el siguiente, vamos a utilizar otro gestor de base de datos en el cual vamos a ver de qué hay este tipo de datos, ¿no? Y obviamente esos nombres se van a consolidar a futuro como valores atómicos como tal. Entonces, a eso estamos apuntando en sí cuando hablamos de formalizar el dominio de un atributo. Por ejemplo, acá tenemos apellido paterno, ¿sí? Otro atributo de empleado. Dice, ¿cuál va a ser el dominio del apellido paterno? Y alguien dirá, bueno, son pues los apellidos permitidos que se utilizan para las personas. Estrictamente un tipo de dato y una longitud. Perfecto. ¿Por qué? Porque más adelante van a llegar a tener este tipo de valores atómicos, ¿no? Bien. Por ejemplo, una fecha de nacimiento, ¿sí? Una fecha de nacimiento. Podemos decir, bueno, ¿cuál va a ser el dominio para una fecha de nacimiento? Y alguien dirá, bueno, pues van a ser las fechas válidas en un calendario regular que obviamente se enmarquen entre 1900 y 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, los tipos de datos especiales que tienen los gestores de base de datos, tipo fecha, ¿no? Algo que incluso ya lo habíamos visto en el gestor de base de datos Access, que involucra un tipo especial para poder marcar fechas como tal, ¿no? Y a futuro, obviamente, esperamos que ese atributo llegue a tener valores más o menos con este sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, la definición de nuestro dominio tiene mucho que ver con el tipo de valor que nosotros esperamos que se vaya a tener, ¿sí? Pero lo vamos a analizar no solamente desde el punto de vista de tipo de dato que se vaya a utilizar, sino vamos a concentrar otro tipo de ideas y enseguida vamos a ver qué tipo de dominios nosotros podemos empezar a identificar, ¿sí? Bien, ahí está entonces.
Ahora, ¿qué es lo que dice acá? El dominio también dice, son comparaciones restringidas a dominios. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que dice respecto a esto? Dice, la comparación de dos atributos solo tiene sentido si ambos toman valores del mismo dominio, ¿sí? No podemos nosotros comparar valores de atributos si corresponden a diferentes dominios. Por ejemplo, yo no puedo comparar, como hace un momento les decía en el ejemplo, a ver, yo no puedo comparar los valores para lo siguiente, es decir, el valor de CI será igual al nombre de un empleado, por ejemplo. No puedo comparar esos valores porque no tienen el mismo dominio, ¿sí? Para uno será dominio alfanumérico, para el otro solamente es el dominio cadena de caracteres. Entonces, no puedo yo comparar esos valores, ¿no? En cambio, tal vez sería mucho más sencillo si comparten el mismo dominio. Por ejemplo, ¿qué pasa si el apellido paterno y el apellido materno son atributos de una relación empleado, digamos, ¿no? Entonces, tienen el mismo dominio, tienen la misma idea. Entonces, yo puedo comparar, mi primer apellido será igual a mi segundo apellido, por ejemplo. Entonces, eso sí es posible que yo pueda realizar, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta primera parte. Dice que la comparación de los atributos solo tiene sentido si ambos valores tienen el mismo dominio, ¿sí? Y eso, así como les he mencionado, es como nosotros podemos entender. ¿Qué más dice? Si el sistema gestor de base de datos soporta dominios, podrá detectar este tipo de errores. Ahora, los gestores de base de datos, si bien están formalizados en base al modelo relacional, entonces muchos de estos gestores, tienen la posibilidad de implementar dominios personalizados, o sea que nosotros podamos armar nuestros dominios, ¿sí? Y si nosotros armamos nuestros dominios, evidentemente el gestor de base de datos nos va a ayudar a poder controlar los dominios a la hora de implementar valores para los atributos. Entonces, eso es posible, ¿sí? Pero no todos los gestores también lo tienen. Ahora, por ejemplo, alguien me dirá Access, ¿no? El que estamos utilizando, y yo les puedo asegurar de que no tiene la posibilidad de implementar dominios personalizados. Por tanto, no podría hacer de que me colabore Access en el control de mis dominios, ¿no? Pero otros gestores de base de datos, como el que ya vamos a utilizar eh, en un tiempito más, entonces sí tiene esa capacidad. Pero tampoco vamos a implementar ahora, pero sí estaría abierta la posibilidad de que sí podemos implementar dominios, ¿sí? Bien, no todos los gestores tienen la posibilidad de implementar dominios. Ahora sí, si estamos entendiendo que un dominio es un valor permitido que nosotros estamos previendo para los atributos, entonces vamos a hablar de dos tipos de definición de los dominios, ¿sí? A ver, tenemos los dominios por intención y tenemos los dominios por extensión. Ahora, ¿a qué se refieren los dominios por intención? Dice, solamente da a conocer un rango o conocimiento de posibles valores que pueda tener un atributo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los dominios por intención? Nos dan la idea de qué tipo de valores se va a permitir, básicamente, para un determinado atributo. Y acá tenemos ejemplos para que podamos consolidar la idea, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando hablamos del peso de una persona, el peso de una persona puede llegar a ser obviamente un atributo, ¿sí? Claro que sí. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio que se va a manejar para el atributo peso de una persona? Entonces dice, bueno, el rango que esté definido entre 1 kilo y 250 kilos, por ejemplo, ¿no? Alguien dirá, no, yo creo que pueden ser más. Bueno, ahí está la decisión, ¿sí? Pero tampoco vamos a dejar abierta la idea, por ejemplo, en decir el peso de una persona que vaya desde 1 hasta 2000 kilos, por ejemplo, ¿no? Es algo que no podríamos aceptar, no es algo real, ¿no? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en el dominio para el peso de una persona, estamos definiendo como que vaya de 1 kilo a 250. Estamos marcando un rango de valores, si se dan cuenta, ¿no? Bien, entonces en ese rango que se elija un valor y ese es el valor permitido para el atributo peso de una persona. Entonces tenemos ahí un primer ejemplo. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, dice edad de una persona, como hace un momento lo hemos utilizado también para otro tipo de análisis, ¿no? Entonces yo digo la edad de una persona, atributo edad de una persona, perfecto. ¿Cuál va a ser el dominio? Y acá marcamos la idea, ¿no?
El dominio para la edad de una persona que vaya desde 1 hasta 130, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren qué es lo que estamos manejando acá. Ya no solamente decir, la edad de una persona es un tipo de dato numérico entero y pare de contar, ¿no? Eh, Podemos en un principio trabajar de esa manera y así lo hemos hecho, por ejemplo, en el modelo entidad-relación. No hemos analizado estrictamente los tipos de valores para cada uno de los atributos, sino que de manera conciencial hemos trabajado con datos que aparentemente eran los más lógicos. Pero no podemos nosotros dejar abierta la posibilidad en decir, por ejemplo, la edad de una persona es de tipo numérico entero y listo. Porque nosotros sabemos que los números enteros tienen pues nomás su gran alcance, ¿no? Entonces yo no puedo decir, bueno, en la edad de una persona lo dejo como tipo de dato numérico entero y que en algún momento yo pueda considerar, por ejemplo, la edad de 2500, ¿no? 2500 es un número entero, perfecto, pero tampoco eso habla de una realidad de una edad de una persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Marcar el dominio. Y en este caso, el dominio por intención me da la posibilidad de marcar el rango de valores permitidos. Es por eso que en nuestro ejemplo, para edad de una persona, el dominio dice que va de 1 a 130. ¿Sí? Ese es el dominio que vamos a permitir nosotros en el registro de valores para nuestros atributos cuando hablemos del atributo edad, ¿no? Bien. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿sí? Dice nombres de personas. ¿Es un atributo? Sí, es un atributo. Entonces, nombres de personas. ¿Cuál es el dominio? Dice caracteres alfabéticos, ¿sí? Caracteres alfabéticos. Ese es el dominio. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, no podríamos nosotros dar una regla estricta o dar un desglose en un rango de valores de los nombres, ¿no? De los nombres, así como estamos haciendo, por ejemplo, para edad y para peso, que creo que se puede interpretar inclusive de manera clara cada uno de los elementos que puede llegar a tener. Sin embargo, en el nombre de persona, para empezar, las personas, no hay una regla estricta que nos diga cómo debemos nosotros nombrar a las personas o darles un nombre. No tenemos una regla, ¿no? Pero sí podemos marcar la idea de decir, estos son caracteres alfabéticos, o sea, se van a utilizar las letras del alfabeto para ir armando el nombre de una persona. Entonces, miren que también es posible desde ese punto de vista definir el dominio para un determinado atributo. Ahora, entonces, miren, alguien dirá, pero esto es medio abstracto, ¿no? El decir caracteres alfabéticos, pero es que si se dan cuenta, tampoco hay una manera bien exacta de poder definir el dominio para el nombre de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dominios por intención justamente tienen esa naturaleza. Dice, solamente da a conocer un rango, y por ejemplo, en los dos primeros ejercicios, o ejemplos, perdón, hemos marcado un rango de posibles valores. Dice, o conocimiento de posibles valores. Al decir o conocimiento, estamos hablando justamente de la definición del tercer ejemplo que estamos utilizando para el nombre de una persona, ¿no? Entonces, así es como se representan los dominios por intención, ¿sí? Por intención, o rango de valores o comprensión respecto a cómo deberían ser sus valores de un determinado atributo. Los dominios por extensión ahora tienen otra naturaleza, ¿sí? Es uno de los que más fácilmente se llega a comprender. ¿Qué es lo que dice? Contiene la extensión, ¿sí? Extensión, de ahí viene su nombre, de los posibles valores que puede tener un atributo. Por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos días de la semana. Cuando hablo de un atributo, ¿sí? Que dice que se indica nombres de días de la semana o elegir un día de la semana, no es más que puedo elegir entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. No hay más, ¿sí? No hay más días en la semana. Por tanto, los posibles valores que puedo utilizar está entre estos 7 nombres que he mencionado, ¿no? No hay más. Entonces, ahí está la extensión total de los valores que se pueden utilizar para ese atributo. Por eso se llama dominios por extensión, porque muestra la extensión total de los posibles valores que se pueden utilizar. Ahora, por ejemplo, en el segundo ejemplo dice estado civil de una persona, por ejemplo, ¿no? Estado civil de una persona. Ahí está soltero, casado, divorciado, viudo, ¿no?
son los únicos valores para el estado civil que se pueda considerar para este atributo, ¿no? Entonces, está la extensión total de todos los valores que estoy previendo que en algún momento pueda llegar a tener el atributo estado civil, ¿sí? Bien, entonces, miren, ahí están los tipos de dominios que se manejan cuando se analiza atributo por atributo dentro de una relación, ¿sí? Bien, a ver, a este momento he hablado casi una hora ya, ¿sí? Y no los he escuchado. Pero ya que estamos tocando este punto de dominios, me gustaría que ustedes me colaboren en poder identificar otros ejemplos más para poder definir atributos que tengan que ver con sus dominios, para decir, este atributo, por ejemplo, es un atributo en el cual su dominio lo puedo definir por intención o este atributo lo puedo definir su dominio por extensión, por ejemplo. ¿Sí? A ver, entonces, si alguien tiene alguna idea en este momento, a ver, hablemos todavía de los dominios por extensión. Aparte de estos tres ejemplos que hemos dado, ¿quién me puede dar otro ejemplo de atributo que tenga su definición de dominio por intención? ¿Sí? A ver, adelante, les escucho si alguien quiere participar. En caso de que alguien no lo desee, entonces yo voy a seleccionar a alguien para que nos pueda colaborar y nos dé un otro ejemplo. Adelante, tienen el micrófono abierto para que puedan participar. Licenciado, y de ejemplo podría tomarse como la talla del zapato o del pie, mejor dicho. Ya, ya, a ver, ¿cuál sería el... A ver, estamos hablando de un dominio por intención, Sí, sí. ya, entonces, ¿cuál sería el rango? No sé en qué son los pies. Yo creo desde por lo menos 25, digo 35 hasta 40 o 45. ¿Qué pasaría para las tallas de calzados para niños de kinder, por ejemplo? Ah, no sé, me perdonar. Ya, no está mal, no está mal la idea que das. Por ejemplo, dices un atributo, por ejemplo, a ver, me imagino que estoy en una tienda de comercio de zapatos, ¿no? Tengo mi base de datos, quiero tener mi base de datos y tengo obviamente una tabla en la cual va a haber un atributo donde dice la talla o la medida, o como queramos llamarle, a la medida de calzado, ¿no? O sea, de la medida con la cual nosotros vamos a prever poder vender un zapato. Es decir, a ver, se está vendiendo este zapato, ¿de qué talla es, no? Y básicamente en nuestro entorno social nosotros hablamos de que es una medida numérica, ¿sí? Entonces podemos decir, ya, la talla del calzado es un valor numérico, pero lo vamos a definir su dominio por intención. Perfecto. Va a ir entonces, por ejemplo, desde 15 hasta 48, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía, cuando usted me decía desde 30 y tantos hasta 41, por ejemplo, y yo le digo, pero ¿qué pasa para los zapatos para los niños de kinder? Ellos, por ejemplo, llegan a calzar entre 18, 20 más o menos, y luego, obviamente, nosotros si estamos en este negocio, vemos de que las tallas pueden llegar hasta 48 inclusive, ¿no? Cuando queremos vender zapatos, bueno, de una talla bastante grande. Entonces, ese tendría que ser nuestro rango de valores. Pero me parece muy bien el ejemplo también que ha adoptado y en base a eso estamos consolidando una breve explicación. A ver, por acá está hablando de meses del año. Eh, Ya, a ver, dígame, le escucho. Podría ser igual salario, podría ser igual también, por ejemplo, salario, digamos, no sé, desde el salario mínimo que es 2.200 hasta, no sé, 50.000, 100.000, Ya, y del, ¿cómo se llama? Del edificio donde trabaja, eh, eh, eso sería. ya. ¿Cuál es su nombre, perdón, para que pueda registrar en participación? Alejandro Quiroz. Alejandro Quiroz, ya, perfecto. A ver, lo que dice su compañero también me parece muy interesante, ¿sí? Dice, a ver, por ejemplo, estamos en una organización y aquí mucho va a tener que ver la realidad en la cual nos encontramos. Por ejemplo, si estamos acá en Bolivia, a ver, en una organización
a ver, en una empresa, ¿sí? En una empresa como tal, pero aquí en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y su compañero dice el salario de un empleado. Entonces, hablamos del salario de un empleado o salario de un trabajador, si queremos llamarlo así, ¿no? Y dice, el atributo es el salario. Perfecto. Y dice, vamos a definir el dominio por intención de este salario. ¿Y qué va a hacer? Su compañero dice desde el salario mínimo, que es 2.200 o 2.400, algo así es, ¿no? No estoy muy seguro en este momento. Entonces, mi rango va a ser desde 2.200, por ejemplo, hasta, ¿no? Si estamos en una realidad boliviana y estamos regidos por la ley boliviana, va a ser hasta lo que gana el presidente, eso es lo que establece, ¿no? Nadie puede ganar más que el presidente, así es eso es lo que dice la ley. Entonces tendríamos que averiguar cuánto gana el presidente. Por ejemplo, asumamos que está entre los 25.000, ¿no? Entonces decimos, el salario que puede ganar un empleado va desde 2.200 hasta 25.000, por ejemplo. Entonces, ese va a ser nuestro rango y ese va a ser nuestro dominio por extensión. Entonces, me parece muy bien lo que Alejandro decía, ¿no? A ver, Inge, aquí en el chat participa Romina y nos da un ejemplo, pero de atributo por extensión. Ya, enseguida vamos a hablar de los por extensión. Ahorita estamos por intención, pero no está mal su ejemplo. Enseguida lo voy a leer. Inge, Dice dominio por Inge, en esta extensión. parte, Sí, sí, Inge, sí. Sí, adelante, adelante. ¿podría ser igual comida? O sea, en un restaurante venden diferentes platos de comida y podría ser el precio desde 10 bolivianos hasta 50 bolivianos, digamos. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, pensé que me iba a hablar de la definición de los platos, o sea, los nombres de los platos, ya, pero no, está bien. Si está hablando de los precios de los platos en un restaurante, entonces el dominio, para empezar, alguien dirá, es numérico porque es un costo, perfecto. Y ahí su compañera dice dominio por intención, que va a ir, por ejemplo, en un rango desde 10 hasta 50. Entonces, está bien el ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Señorita, Mabel, que ha participado. Mabel, Ya, apellido. Flores. Mabel Flores. Ya, perfecto. Inge, en esta parte por dominio de intención sería también el tamaño de una persona. Ya, el tamaño de una persona. Ya, perfecto. ¿Cuál sería el dominio por intención? Sería que, digamos, hay personas que digamos que no son que son de 1,40 y tal, o sea, el más alto sería 1,70, 1,80. Ya, a ver, ese es 1,40 y tantos. ¿Cuánto sería, pero 1,40, digamos, o 1,45, algo así? Sí, 1,45. Ya, ya, a ver. Ya, la estatura de una persona, por ejemplo, ¿hasta cuál era su límite máximo? 1,80. Ya, ya, a ver. Y acá va a tener mucho que ver la realidad que obviamente estamos modelando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, a ver, imaginemos, estuviésemos generando una base de datos para los récord Guinness, por ejemplo, para los récord Guinness, y estamos hablando de la estatura de una persona, tendríamos que investigar, por ejemplo, y decir, a ver, cuál ha sido la estatura de mínima, ¿no? De una persona. Por ejemplo, si no me equivoco, ha llegado a tener eh, menos de 1 metro, inclusive la persona más bajita, ¿no? Y la persona más alta ha superado, por ejemplo, los 3 metros. Entonces, ese sería nuestro rango, ¿no? Por ejemplo, decir de 0,90 a 3, ¿sí? Va a ser mi rango en la estatura de una persona. Pero si, por ejemplo, estamos en una realidad, a ver, supongamos en Potosí, estamos queriendo llevar adelante un censo en Potosí, en el cual va a ser importante llevar adelante el atributo estatura de una persona, entonces podemos decir, bueno, que vaya desde 1,40 hasta 1,90, por ejemplo, ¿no? Nuestra realidad estricta del boliviano no es muy fácilmente superado de los 2 metros para los más altos y tampoco es en el caso inferior llegar a algo inferior de 1,40, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece muy bien. ¿Cuál es su nombre? Condor y Raúl. Ya, Condor y Raúl. Ya, perfecto. A ver, acá en el chat, por si acaso están participando en el chat, también lo voy a leer y cuenta como participación, no hay ningún problema. A ver, aquí
me están mencionando ejemplos por extensión, eso enseguida lo vamos a leer. Ya acá hay una participación de Ever, dice años de vida de una persona. Eso tendría que ver algo similar con el ejemplo que habíamos dicho de edad de una persona, ¿no? Pero sí, también es obviamente cuando nosotros queremos dar una tasa de vivencia, ¿sí? De una persona, decir, a ver, ¿cuál es pues la tasa de vivencia de una persona? Ah, bueno, va entre los 3 a los 60, por ejemplo, ¿no? Esa es una tasa, es decir, ese es el rango que obviamente se establece que una persona puede llegar a vivir en promedio, digamos, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más dice acá? A ver, un ejemplo dice la venta de matrículas por carrera, ya que otras carreras son más caras que otras. Ah, ya, entonces está hablando de los precios también, ¿no? O sea, precios, decir, a ver, por ejemplo, los precios establecidos para venta de matrículas van entre 20 a 500, por ejemplo, ¿no? Eso supongo que se refiere. Entonces, Alex nos da esa idea. A ver, por acá dice Liz Montes, dice niveles de aprendizaje. A ver, los niveles de aprendizaje. Yo creo que eso sería más una definición por extensión, ¿no? Porque obviamente un rango de valores, a menos que haya un rango tal vez establecido que yo desconozco, podría ser. Pero a ver, enseguida vamos a ver, ¿ya? Atención de un hotel, ya, atención de un hotel, pero ¿en qué sentido? ¿Cuál sería la idea, no? Atención, por ejemplo, yo me imagino atención buena, mala, excelente, pésima, digamos, y si fuese así es un dominio por extensión, no sería por intención. A ver, un contrato de trabajo dice de 1 a 5 años. Ya podría ser siempre y cuando la realidad así nos los diga, ¿no? El contrato para un empleado está determinado en que puede ser contratado por 1 año, por 2, por 3, por 4, por 5. Pero si es así de cortito, por ejemplo, de 1 a 5 años, estamos hablando de que los valores son 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces podemos estar hablando de que es un dominio por extensión más bien, porque hay los posibles valores y no son muchos, ¿no? Precios de un hospedaje, ya algo similar a los costos que tenía un plato en un restaurante, ¿no? Van desde 20 hasta 500, digamos, ¿no? Ya, a ver, por acá, Liz nos da otro ejemplo, dice, ya, el grado de aprendizaje, lo que hace un momento nos decía, ¿no? Por ejemplo, si queremos dar puntos respecto al aprendizaje, por ejemplo, su compañera dice, si es de 1 a 50 es aprendizaje bajo, si es de 50 a 65 es media, si es de 65 a 85 es moderada y si es de 85 a 100 es óptima. Ah, ya. Si es así, entonces sí, lo podemos utilizar el grado de aprendizaje como un dominio por intención. Me parece muy bien. Bien, entonces, a ver, si ahora pasamos a los dominios por extensión, a ver, acá hay todavía algunas participaciones. Dice cantidad de hijos de 0 a 15. Caramba, hace asustar. Pero ya, está bien, sí, está bien, está bien. Ese es un dominio que sí se puede considerar, ¿sí? Está muy bien por extensión. A ver, por acá, Modesto dice la cantidad de personas en una familia, digamos que pueden ser de 3 integrantes a unos 10 integrantes por familia, ya podría ser siempre y cuando veamos la familia como tal, por ejemplo, familia primaria, o sea, donde están papá, mamá, hijos, eh, podríamos ver de que sí puede ser esa cantidad o más todavía, por ejemplo, en el ejemplo anterior que decía su compañero, tener de 0 a 15 hijos más los papás 17, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos marcar eso, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de familias que consolidan familias, incluyendo los de primer grado, segundo grado, tercer grado, entonces, por ejemplo, la cantidad puede ser más. Podemos decir de 2 a 50, por ejemplo, ¿no? No hay problema. A ver, por acá, otra participación dice, la venta por mayor se puede vender desde 12 unidades hasta 120 unidades. ¿Ya? Entonces Fernando nos da esa idea y bueno, podría ser, mucho dependería del negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro negocio de venta es de celulares, ¿no? Celulares. Fácilmente alguien no va a comprar más de uno para empezar y obviamente puede llegar hasta una cierta cantidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si obviamente estamos hablando de venta de panes, por ejemplo, ¿no?
pan, ya nadie va a ir a una panadería a comprar un pan, va a ir mínimamente a comprar unos 10 panes, ¿no? Y obviamente luego llegar hasta una cantidad más grande. Ya, me parece muy bien todos los ejemplos que han ido dando, ¿ya? Para dominios por extensión, o perdón, intención, ¿sí? Es muy bueno. Ahora sí, por acá también hay un ejemplo, dice, podría ser el nivel de inteligencia de una persona, el IQ, ¿no? Ya, el IQ. El IQ, ¿cómo está marcado? Entonces está marcado, por ejemplo, desde cero, ¿sí? Hasta, ¿no? Lo máximo. Por ejemplo, Anthony Hopkins, a ver, Anthony Hopkins, sí, ¿no? Él es uno de los más inteligentes que ha existido en el planeta. ¿Hasta cuánto ha sido, no? Entonces, me parece una buena idea, ¿no? El IQ de una persona. Bien, acá, a ver, ángulo de una trayectoria de lanzamiento de 0 a 300 grados. Ya podría ser si está consolidado en ese tipo de ángulos. A ver, trayectoria de lanzamiento de 0 a 300 grados. Ya, podría ser, sí, podría ser. Ya. Entonces, miren, cómo nosotros podemos ir idealizando los valores que estamos esperando que se puedan llegar a consolidar como valores para los atributos. En este caso, por intención hemos definido, ¿no? A ver, por extensión, ha habido muchas participaciones aquí en el chat. A ver, voy a permitirme leer algunos, no sé si todos, porque hay varios y eso me place mucho, ¿sí? Por ejemplo, por extensión, dice su compañera Aide, dice, deberían ser los departamentos de Bolivia. Ya, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de un atributo departamento de nuestro país, en este caso, por extensión no hay más. Están La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Pando, Beni, Santa Cruz, y no hay más, ¿no? No hay más. Entonces, por extensión, sí, me parece una muy buena idea. A ver, por acá había otra que decía, Romina, decía, por extensión, podríamos ver los meses del año, ya, perfecto, ¿no? Solamente tenemos 12 meses del año, por extensión podemos decir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y no hay más, ¿sí? Entonces, por extensión, sí me parece, ¿no? A ver, por extensión, a ver, bueno, los otros ya lo han ido denotando, hemos ido explicando. A ver, acá dice, por extensión también, estado del postulante. Ya Liz Montes dice, estado del postulante, admitido o no admitido. Ya, perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando yo trate el atributo del estado de un postulante, o aprobado o no aprobado, y a eso le voy a llamar admitido o no admitido. Ya, me parece muy bien. Otra participación por acá dice, de Caleb, dice, por extensión sería la talla de las ropas, por ejemplo, S, M, L, X, perdón, L, XL, XXL y no hay más, ¿no? Lo demás ya sería muy gigantesco, ya. Entonces, por extensión, sí, también me parece la talla de una ropa. Acá Kevin dice la jerarquía militar, ¿ya? Sí, sería por extensión, ¿no? Por ejemplo, en los grados en el ámbito militar, por ejemplo, va desde el mismo soldado, ¿no? Al que llaman soldado raso, tienen sus dragoneantes, sus cabos, luego vienen los sargentos en su categorización de sargentos, suboficiales, luego ya vienen los subtenientes, tenientes, y bueno, llegan hasta generales. Entonces, sí, por extensión me parece muy bueno esto de los grados de la jerarquía militar, ¿ya? A ver, por acá hay otro que dice modesto, estaciones del año, por extensión, ya, perfecto. Invierno, verano, primavera, otoño, entonces están totalmente definidos, ¿no? Dice por extensión las letras del abecedario, ¿ya? Me parece bien también este ejemplo que da Jorge Pacheco. A pesar que esto del abecedario los podemos considerar en los dos tipos de dominios, ¿no? Tanto por intención y por extensión. Por ejemplo, por intención podemos decir, ya, vamos a utilizar las letras del abecedario que van de la A la Z, por ejemplo, ¿no? Estamos marcando el rango, entonces decimos que es por intención. Pero también como son 27 las letras que se utilizan en el abecedario, entonces también lo podemos definir por extensión. Entonces, me parece también un buen ejemplo, ¿no? A ver, por extensión también dice
serían los grados académicos, bachiller, licenciado, magíster, doctorado. Ya, perfecto, también me parece muy buen ejemplo que hace Rocío Oquendo. A ver, Juan Gabriel Condori dice, las letras del abecedario por extensión, ya, lo que habíamos dicho, ¿no? El abecedario como tal. Bien, entonces, miren, me hace muy grato, digamos, la cantidad de participaciones que tienen. Y evidentemente esto de hablar de los dominios, tanto por intención y por extensión, es algo que lo vamos a seguir analizando, ya que a partir de ahora es muy importante que nosotros vayamos definiendo así nuestros atributos. Entonces, si yo tengo 50 relaciones que más allá van a llegar a ser tablas, y cada una, por ejemplo, en promedio tenemos 8 atributos por cada uno, estamos hablando de 400 atributos que vamos a tener que ir analizando uno por uno, ¿sí? Y para ir definiendo su dominio, ¿sí? Bien, entonces, miren, así de interesante es esto del dominio. Ahora, como hace un momento mencionábamos, hay dominios que pueden ser personalizados y esto mucho va a depender del gestor de base de datos que estemos utilizando. En este momento y hasta este momento hemos utilizado Access y no tiene esa capacidad, ¿sí? Pero sí los tiene, por ejemplo, SQL Server, que va a ser un gestor que vamos a utilizar, creo, a pronto, o tal vez elijamos otro. Por ejemplo, SQL Server, Oracle, MySQL, que ya en sus versiones anteriores, que ya han sido reemplazados por MariaDB, básicamente tienen la posibilidad de crear dominios, Postgres también, ¿sí? Entonces, miren, sí se puede hacer eso, ¿no? En cambio, hay otros gestores livianos en los cuales no se puede. Pero, miren qué tan importante es la definición de dominio. Nos ayuda a razonar y a poder entender la esencia como tal de los atributos, ¿sí? Bien, a ver, vayamos viendo ahora la definición formal de la relación. ¿Qué dice? Una relación R, entonces tomemos en cuenta a la relación como eso que va a llegar a ser tabla. Así estamos hablando ahora en el modelo relacional, ¿no? Dice, una relación R sobre un conjunto de dominios de 1, de 2, de n, ¿no? Se compone de dos partes, dice, ¿no? Entonces la relación llega a tener dominios, perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? La estructura como tal de la relación, entonces llega a consolidar el esquema o cabecera, ¿sí? Que no es más que los nombres de las columnas de una futura tabla, y además el estado o el cuerpo, básicamente, de esa relación. Entonces, son dos elementos que en este momento lo estamos pudiendo ver por acá, ¿no? El esquema, ¿sí? Y el cuerpo, estado o instancia también denominado. A ver, ¿qué es lo que dice del esquema? Dice, es un conjunto de pares, atributo, dominio, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, aquí voy a graficar, espero que no me salga muy mal, ¿sí? Esta es nuestra relación, ahí está, que a futuro va a ser tabla, por eso tiene este mismo aspecto, ¿no? Ahí está. Dice, el esquema o cabecera, está hablando de esta parte, ¿sí? De esa parte. Dice, está compuesto por atributos dominio, o sea, los atributos, ahí van a ir los atributos, pero estos atributos tienen su dominio, cada uno de estos, ¿no? Ahí están los atributos con su dominio. Eso es la cabecera. Entonces, ¿qué dice? Cada A sub J, o sea, cada uno de los atributos, tiene asociado un dominio, ¿sí? Así como dice acá, pares, atributo, dominio. Eso es lo que es esta parte de la cabecera, donde están las entidades, perdón, los atributos prácticamente, ¿no? Dice, los dominios por su parte no tienen por qué ser distintos entre sí, ¿no? Si bien cada atributo tiene su dominio, dice, no necesariamente los dominios tienen que ser diferentes para los atributos. Es algo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi relación se llama persona y, por ejemplo, el atributo apellido paterno y el atributo apellido materno tienen la misma idea? Por tanto, ambos comparten el mismo dominio. No voy a decir para el apellido materno
es un dominio diferente y el apellido paterno es un dominio diferente, ¿no? Entonces tienen el mismo dominio. Por eso es que dice, los de sub i, o sea, los dominios no tienen por qué ser distintos entre sí. Puede haber dominios que sirvan para varios atributos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender también, ¿no? Bien, por una parte. Por otra parte, el estado de una relación está hablando básicamente de todas las tuplas que nosotros vamos a identificar en esta nuestra relación, ¿sí? En esta nuestra relación. Hemos definido la cabecera con los atributos, perfecto. Pero ahora, ¿qué con el cuerpo como tal de esta relación? ¿Qué es lo que dice? Conjunto de tuplas que contienen en un instante concreto, ¿no? Ahora, la tupla no es más que el registro, esas filas que habíamos dicho en esta tabla, ¿no? Entonces dice, la tupla es igual a ¿qué? A un conjunto de pares atributo valor. Eso ya también es, ¿no? Entonces, si hace un momento la cabecera era un par atributo dominio, ahora para nosotros va a ser atributo porque corresponde a un atributo, pero ahora va a ser su valor, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pares atributos valor voy a tener en el cuerpo de esta mi relación? Muchos, ¿sí? Voy a tener muchos, porque cada uno de estos está hablando de los datos que nosotros vamos a ir almacenando en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, como acá dice, no es más que una composición, un conjunto de ¿qué? De pares atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor. De tal manera que nosotros aquí estamos componiendo una especie de matriz, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Las matrices, ¿cómo están organizadas? Son pares, ¿no? Son pares de valores que corresponden a una fila y columna exclusiva. Entonces, algo así es como se está componiendo ahora los valores de las tuplas, ¿no? Entonces, atributo, valor. Entonces, miren, eso es lo que dice, ya, la cabecera es esto de la definición de los atributos y el cuerpo, también denominado instancia a cada una de esas filas que nosotros vamos a ir generando, ¿sí? Entonces, obviamente de eso está hablando el estado, también denominado cuerpo o instancia, ¿sí? Entonces, miren qué tan importante es hablar de esta consolidación de la estructura del modelo relacional, ¿sí? Entonces, por una parte, atributo dominio. Por otra parte, atributo valor. Es lo que está marcando prácticamente la generación de esta nuestra estructura identificada y bien representada del modelo relacional. A ver, vayamos, sigue hablando de la definición formal de este modelo. Dice, un esquema de relación, ¿sí? Un esquema de relación se puede ver de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué pasa si hablo de la relación persona? Por una parte, dice que el CI, ¿sí? Corresponde a los carnets de identidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Atributo, dominio, ¿no? Por ejemplo, dice acá, esta persona también va a tener nombre. Perfecto. Su dominio va a ser los nombres de las personas. La edad, que es un atributo, tiene como dominio el número que va a ir, por ejemplo, de 1 a 120. Miren, así es como de alguna manera nosotros tenemos que ir identificando el cómo se va a ver el esquema prácticamente de esta nuestra relación, ¿no? Entonces, esta llegaría a ser la definición de la cabecera que hace un momento hemos visto, ¿no? Ahora, ¿cómo se vería en realidad un estado, ¿no? Un estado, por ejemplo, una tupla como tal. Por ejemplo, para el CI, que había, a ver, para que todo esto quede claro, ¿no? El esquema o la cabecera, habíamos dicho que es un par atributo, ¿sí? Atributo dominio, ¿sí? Dominio. Y ahí está, en esta definición, atributo dominio se está dando. Ahora, el estado o la instancia de una relación es justamente lo que estamos identificando acá. Por ejemplo, en un momento establecido, el CI va a tener un valor, el nombre va a tener un valor, la edad también va a tener un valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí se está cumpliendo lo que decía, que es un par atributo, ¿sí? Atributo, valor, ¿sí? Entonces, ahí está. Estamos hablando de estas secciones que nos está identificando básicamente el modelo relacional. Ahora, ¿qué más dice?
El estado de una relación es variable en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay nuevas tuplas que ingresan, ¿sí? Hay modificación de tuplas o borrado de tuplas existentes, ¿no? Entonces, la dinamicidad de los datos que nosotros vamos a concretar en estas relaciones son las que marcan la dinamicidad de toda una base de datos. Una base de datos como tal no es la misma de un segundo a otro en muchos de los casos, ¿no? Por ejemplo, en una base de datos de un banco, ¿sí? De un banco como tal. En cada segundo, ¿cuántas transacciones están ocurriendo? Y esas transacciones, ¿qué quiere decir? Ingreso de datos, actualización de datos, eliminación de datos, y eso está marcando la dinamicidad de una base de datos. Entonces, no es lo mismo de un segundo a otro, ¿sí? Una base de datos. Ahora, no es lo mismo con una base de datos, por ejemplo, histórica, en la cual hay tablas en las cuales se registran hechos que han sucedido que obviamente ya ni se van a actualizar. Entonces, es muy diferente, ¿no? Ahí la dinamicidad tal vez no sea tan notoria como la dinamicidad que sucede en una base de datos de un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. ¿Qué más dice? El esquema no suele variar, ¿sí? Por lo general no suele variar. La definición inicial que nosotros vayamos a dar no va a cambiar así de sencillo como lo que es la manipulación de los datos. Dice, al ser muy costoso. Costoso, sobre todo en cuestión de tiempo, y el tiempo es un factor muy determinante y elemental, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Dice, sin embargo, incluye un conjunto de reglas de integridad. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? El esquema que nosotros vayamos a marcar, ¿sí? O sea, esta parte, la cabecera, que va a ser lo primero que nosotros vamos armando, y es algo que ya lo hemos vivido en el modelo de entidad-relación, es algo que en el tiempo no se va a modificar de manera dinámica, ¿sí? Exceptuando por las necesidades que vayamos a tener. Sin embargo, se dice que es costoso en el sentido no económico, sino cuestión de tiempo y cuestión de dificultad que nos pueda traer esto, ya que por las reglas de restricción que nosotros vamos a ir marcando, en muchos casos se nos va a hacer difícil, pero eso no quiere decir que sea imposible, aquí nada es imposible, en otras palabras, ¿no? Pero evidentemente nosotros cuando vamos generando nuestras bases de datos de principio, tenemos que ir entendiendo el futuro que le espera a nuestra base de datos. De tal manera que mejor si vamos consolidando con esas ideas futuristas para que luego no tengamos problemas en un momento dado, ¿no? Bien. Entonces, miren cómo es muy importante tratar estos dos elementos importantes, la cabecera, la definición del esquema y también el estado de una relación. A ver, para ir culminando esta sesión, no estamos terminando el capítulo, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar de la definición formal, estamos todavía en la definición formal de la relación. Vamos a ver las propiedades de una relación, ¿sí? A esta relación que a futuro va a ser tabla, una vez más, y lo voy a ir demarcando porque evidentemente es muy importante que lo tomemos en cuenta de esa manera. Por ejemplo, dice, no existe tuplas repetidas, ¿sí? En esta relación no vamos a imaginarnos ni por si acaso que existen tuplas repetidas. Si estamos viendo que esto va a ser a nivel de tabla tratado más allá, sobre todo en la implementación física, las tuplas no podemos aceptar de que haya dos idénticas, ¿sí? Alguien dirá, ¿por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, al momento de formalizar de manera ideal nuestras relaciones y nuestros atributos también que hemos considerado ya desde el modelo entidad-relación, sabemos que tenemos atributos especiales denominados llaves, ¿no? Llaves, la llave de una tabla inclusive hemos llegado a determinar, ¿no? ¿Y qué hemos dicho de los atributos llave? Los valores de los atributos llave no se repiten, ¿sí? No se repiten los valores de las llaves. Por tanto, bajo esa misma idea, entonces no podemos aceptar de que las tuplas existan repetidas, ¿no? Y además, que desde el modelo relacional dice, jamás debemos pensar nosotros que hayan tuplas, dos tuplas idénticas, peor si son más de dos. ¿Por qué? Porque la duplicidad de la información, lo que ha sido la redundancia que hemos tratado desde el primer capítulo, no se acepta. Y si es que se aceptase, tiene que tener un control y obviamente un ámbito totalmente lógico por el cual estamos aceptando esa duplicidad. Por tanto, el modelo relacional dice, tuplas repetidas no existen, ¿sí? No deben haber. Bien.
Por otra parte, las tuplas no están ordenadas, ¿sí? Y de verdad que no es relevante. Nosotros vamos a ver que cuando ya trabajamos con muchos datos, ¿sí? El orden en el cómo estén nuestras tuplas, nuestros registros, no es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener herramientas para poder ordenar, herramientas para poder sacar la información que nosotros necesitamos y armar así la presentación como realmente nosotros estemos requiriendo, ¿no? Entonces dice, las tuplas no están ordenadas, no es importante, perfecto, ¿sí? Hagamos caso de esta propiedad que nos dice el modelo relacional. ¿Qué más dice? Los atributos no están ordenados, ¿sí? O sea, el esquema, ese conjunto de atributo-dominio no está ordenado. A pesar que nosotros en nuestra definición formal de tabla desde el modelo entidad-relación, ¿qué hemos hecho, no? Por ejemplo, nos imaginamos algo así a nuestra tabla. Habíamos dicho, en primer lugar, siempre va a estar, por lo general, la llave, ¿no? E incluso la hemos subrayado y todo eso. Pero esa es una idea de orden, sobre todo, que nosotros podamos llegar a darnos. Pero eso no es obligatorio, ¿sí? No es que porque en primera instancia nos estamos acostumbrando a que exista o la definamos a la llave, no quiere decir de que eso siempre tenga que ser así. Pero miren, ¿qué puede pasar? Y en algún momento creo que ya lo hemos puesto en algunos de nuestros ejemplos. Puede ser que nosotros a la llave la podamos colocar en medio o al final. No hay ningún problema. Si bien nosotros estamos marcando un orden en una primera idea, pero perfecto. Puede ser que nosotros nuestra llave esté en un segundo lugar o al final inclusive. Eso no nos tiene que traer ningún problema. Entonces dice, por eso es que los atributos no están ordenados. Y como les había dicho, ya vamos a tener el uso de otras herramientas. Por ejemplo, el lenguaje de consultas nos va a ayudar en esto, a que nosotros podamos ordenar en el momento que estemos queriendo mostrarle información, ¿no? Pero en el momento del almacenamiento y demás, no es muy relevante, ¿sí? ¿Qué más dice? Los valores de atributos son atómicos, ¿sí? Ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿Recuerdan, por ejemplo, el concepto de atributo multivaluado? ¿Sí? Es algo que el modelo relacional dice, evitemos, ¿sí? Atributos multivaluados. Y veamos una técnica por la cual nosotros debamos evitar eso y simplemente hablar de valores atómicos. Y esos son los atributos monovaluados, ¿sí? Entonces es muy importante cómo nosotros vamos integrando el concepto que también habíamos visto en el modelo de entidad-relación. Bien, entonces es muy importante de que los valores de los atributos sean atómicos, ¿sí? Que no sean indivisibles, y por otra parte, mejor si no hablamos de multivalores, eso es lo que nos indica acá, ¿no? Entonces dice, en la inserción de fila columna, o sea, está hablando de un determinado elemento que vayamos a ingresar como dato, dice un solo valor, no lista de valores. Es por eso que yo les decía, acá vamos a aplicar el concepto de monovaluados y multivaluados. Entonces, los multivaluados se dejan de lado. ¿Bajo qué técnicas? En su momento ya cuando veamos el capítulo de normalización de base de datos, ahí vamos a ver qué hacemos con los atributos multivaluados, porque al final tampoco podemos desechar datos importantes, ¿no? Entonces vamos a ver qué hacemos en ese momento. Bien, entonces miren, ahí están las propiedades también que se marcan para una relación, que es muy importante, ¿sí? Entonces, en esta sesión básicamente vamos a llegar hasta acá, dando a entender de que evidentemente no se ha terminado todavía, hay cosas que vamos a irlas conociendo en nuestra próxima sesión, pero por de pronto estamos viendo elementos muy importantes introductorios y también ya de conocimiento respecto al modelo relacional.